Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda presentan Rendición de Cuentas 2025 en nuestro hábitat biodiverso. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Rendición de Cuentas 2025 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en nuestro hábitat biodiverso. Este ejercicio de transparencia está liderado por la ministra Elga María Rivas, la viceministra de Vivienda Aide Marsiglia, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico Ruth Quevedo y otros miembros de nuestro equipo directivo. Recordemos que este ejercicio cuenta con el acompañamiento de Control Interno. Invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañe en este programa que está siendo transmitido por Canal Institucional de RTVC y por nuestros canales de YouTube, para que participen con sus preguntas a través de las redes sociales. Comenzaremos contándoles qué hacemos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Somos el latido del hábitat, el pulso de un país donde la vida florece en la biodiversidad ambiental, social y cultural que nos define. Somos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, una entidad que llega a las poblaciones rurales y urbanas, que reconoce lo existente y teje capacidades, voluntades y saberes para la transformación de nuestro hábitat biodiverso y el cierre de brechas. A través de la regulación normativa, la asistencia técnica integral y nuestra oferta institucional de programas y proyectos, aportamos al reconocimiento del hábitat popular y de las organizaciones comunitarias para contribuir a la justicia social y facilitar la adaptación de los territorios urbanos y rurales a la variabilidad y cambio climático. Promovemos el ordenamiento territorial alrededor del agua, agua que es bien común, agua que es dignidad, y gestionamos este bien común en colaboración con los entes territoriales y la participación activa de las comunidades organizadas, mediante diferentes soluciones que facilitan el acceso al agua apta para el consumo humano, el saneamiento básico, generan mayor seguridad alimentaria y dan vida a programas como Basura Cero hacia la economía circular. Aportamos al bienestar de las y los colombianos con distintas soluciones habitacionales que le apuestan a disminuir el déficit cualitativo de vivienda en Colombia, con iniciativas integrales como Barrios y Veredas de Paz, que fortalece el tejido social y la sana convivencia. Dialogamos, concertamos y actuamos junto a las comunidades organizadas para potenciar sus capacidades, el desarrollo y la paz territorial en armonía con sus saberes, reconociendo y respetando su cultura, su conocimiento y su entorno. Somos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En el Gobierno del Cambio nos unimos por nuestro hábitat biodiverso. Bienvenidas y bienvenidos a la rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Gobierno del Cambio. Hoy ustedes podrán ver un hermoso programa que hemos trabajado en equipo para que puedan ver, apreciar la esperanza en un país como el nuestro y el trabajo arduo de un ministerio que sigue este pensamiento profundo y amplio de nuestro presidente Gustavo Petro. Hemos impulsado una gestión que da un giro decidido hacia el cierre de brechas de un país donde la inequidad se ha naturalizado. Un esfuerzo orientado a reconocer y sumar valor a quienes habitamos este país de la belleza, diverso en pisos térmicos, mares, climas, culturas y formas de habitar. Todo este trabajo se inspira en los principios rectores del programa de gobierno que contribuimos a construir con un equipo profundamente comprometido. Un programa que recoge la mirada profunda de nuestro presidente Gustavo Petro, quien nos reta a cambiar paradigmas, a salirnos de los moldes establecidos y a actuar con humanidad por la vida y por la paz. Iniciaremos con los avances, ejemplos y resultados orientados al cierre de brechas entre lo urbano y lo rural. Y cómo, trabajando con las comunidades y desde los territorios, hemos desarrollado políticas, programas y proyectos de vivienda rural, mejoramiento de vivienda, acceso al agua apta para el consumo humano y saneamiento básico, contribuyendo al proceso de construcción de paz territorial. Presentaremos el proyecto Guajira,
y los importantes aprendizajes y resultados históricos en obras para el acceso al agua apta, basada en el diálogo de saberes, así como con procesos significativos de construcción, mejoramiento y titulación de vivienda. Les contaremos sobre los avances en el camino que hemos trazado bajo el nombre Barrios y Veredas de Paz, que establece bases sólidas para el trabajo comunitario y colectivo y para la articulación territorializada de inversiones a través de los planes integrales de gestión del hábitat. Mostraremos también los logros en los procesos de mejoramiento de vivienda a lo largo y ancho del país, acciones que suman valor y dignidad a los asentamientos construidos por comunidades, hogares y personas. Revisaremos los avances en la adquisición de vivienda nueva mediante subsidio, así como las gestiones realizadas para dinamizar todo el sistema habitacional, conformado por el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación, el sector solidario, la banca privada, el Fondo Nacional de Garantías, entre otros actores, con el propósito de crear productos financieros innovadores sin garantías hipotecarias para los más pobres y con créditos blandos. Compartiremos además los esfuerzos en la gestión comunitaria del agua, el trabajo en basura cero y el reconocimiento al aporte fundamental de las y los recicladores. Presentaremos los proyectos de agua y saneamiento terminados, en curso y los que quedarán financiados en este gobierno, cumpliendo las metas y fortaleciendo la inversión en regiones con problemas estructurales de acceso al agua y saneamiento. Nuestra intención es que conozcan a fondo nuestra gestión, los giros, los nuevos caminos que estamos abriendo y la consolidación de una política pública que hemos denominado nuestro hábitat biodiverso. Una política respaldada por más de 15 decretos que parten del reconocimiento de la base social y comunitaria, promueven su fortalecimiento y contribuyen a mejorar integralmente el hábitat en que vivimos. Hoy y cada vez más, de manera coordinada trabajamos con alcaldes, gobernadores y entidades nacionales. Esto nos ha permitido avanzar junto a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PENIS, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Agencia Nacional de Tierras, la Consejería Presidencial para las Regiones, el Fondo Nacional del Ahorro, el Grupo Bicentenario, entre otras muchas instituciones claves para hacer realidad soluciones concretas y duraderas. Gracias a su trabajo conjunto se ha abierto un nuevo horizonte para la vivienda social, con una mejor calidad, con soluciones cada vez más adaptadas al territorio y con una relación más armónica entre la vivienda, la cultura y el medio ambiente. Este es un logro compartido. Tuve la suerte y la fortuna de poder trabajar en la realización de este programa de gobierno junto al profesor Carlos, junto a muchos estudiantes, jóvenes, personas mayores, y entre este equipo estuvo Paola Gómez. Con Paola, las dos arquitectas, hemos trabajado desde el inicio de este gobierno en procurar que estas líneas de pensamiento, de forma de entender la vida, sean las que efectivamente rigen nuestros programas, procesos, y hoy, en esta rendición de cuentas, vamos a mostrar resultados muy claros con ese enfoque. Quiero primero que pensemos un poco en el país que somos. Paola, cuéntanos. Efectivamente, trabajar desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio nos hace la primera pregunta, y es: ¿cuál es este país que somos? Somos, si bien es cierto, uno de los países más desiguales, también somos el tercer país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Y entonces hemos leído este país a través de sus aguas, hemos entendido nuestras 5 regiones hidrológicas que llevan el agua de sur a norte, de oriente a occidente, de occidente a oriente, y cómo esas aguas tienen una relación muy definitiva con lo que son los páramos. Y nosotros en Colombia tenemos esa
enorme posibilidad de tener uno de los ecosistemas de páramos más importantes del planeta. Allí en esos ecosistemas hemos visto esta correlación tan importante entre los asentamientos humanos, entre la relación entre la producción y el consumo del agua, cómo el agua está alimentando muchos de nuestros, el 70% más o menos de la población del país, pero a su vez el agua de estos páramos se alimenta de lo que son los ríos voladores que vienen de la Amazonía. Y un sistema que fue y sigue siendo entendido por nuestras culturas ancestrales. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo los zenúes se organizaban para convivir con el agua y poder tener unas formas de asentamiento humano que estuviera ligado al tema de la alimentación y de la convivencia con su entorno natural y con su entorno hídrico principalmente. En este sentido, cuando hablamos de los principios rectores de nuestro programa de gobierno y de nuestra gestión en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, queremos que esto siempre esté presente en el diseño de políticas, de programas, de proyectos y hoy día con resultados tangibles. Sí, efectivamente, entonces reconocer esa existencia también nos ha llevado a entender no solamente este manejo de las aguas, sino los sistemas constructivos, los materiales de los territorios. Esos sistemas constructivos, al mismo tiempo que fortalecen identidades en los territorios, permiten salvaguardar conocimientos, también nos permiten aportarle a todo lo que es la disminución de la huella de carbono, porque utilizar materiales de la zona nos permite disminuir el costo de transporte, nos permite también utilizar en algunas medidas, que es lo que estamos haciendo, sistemas híbridos que puedan contemplar elementos o materiales de un gran desarrollo tecnológico con materiales de una utilización más ancestral, digamos, como la tierra o el bambú, la guadua. Y en ese sentido, reconocemos que el diálogo tiene que ser principalmente nuestra metodología, porque es un país en el que a veces nos vamos mucho por una línea de desarrollo y requerimos estar todo el tiempo remontándonos y conociendo y volcándonos hacia los territorios y las culturas para enriquecer nuestra visión. En ese sentido, en el programa de hoy, queremos, de acuerdo a esta línea, hablar de los temas de nuestro hábitat biodiverso. Así es como hemos denominado a nuestra política, nuestro hábitat biodiverso. Y eso parte de reconocer que una solución habitacional, una vivienda, no es un objeto en sí mismo, es un medio de vida. Cuando hablamos de soluciones habitacionales, podemos ver que en nuestro país tenemos diferentes formas de habitar. Podemos en esta gráfica ver cómo tenemos imágenes de edificios en grandes ciudades que pasan por muchas viviendas que de alguna forma han sido tipologías traídas de otros continentes. Tenemos ejemplos de nuestra vivienda o nuestros pueblos coloniales traídos con el tema de la colonia española y también otra serie de formas de vivienda que tienen que ver con cómo han sido los asentamientos acordes a las diferentes formas de vidas y territorios. Vivienda palafítica, estas viviendas de los... Cuéntanos, Pau, ¿cómo se llama esta vivienda de los indígenas? Bueno, ahí estamos viendo unas viviendas de los pueblos Cogis. Tradicionalmente son los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que construyen sus viviendas con madera y con tierra. Entonces, como dentro de esta diversidad de cómo habitamos, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos hablando de un abanico de soluciones habitacionales. ¿Cómo podemos impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de hogares que habitan en diferentes territorios? En ese sentido, el mejoramiento de vivienda tiene que ver con no solamente un tema de aportar un subsidio para una solución habitacional, tiene que ver con el reconocimiento y el dar valor, cómo nos hemos asentado en nuestro territorio y cómo ese proceso de llegar a construir nuestro propio hábitat
puede ser con la ayuda del Estado, de equipos técnicos, de equipos integrales, con diferentes saberes en diálogo, poder trabajar mancomunadamente para mejorar las condiciones de vida de los hogares que viven a veces en unas condiciones muy precarias. Y lo que estamos haciendo es reconociendo esa diversidad que somos como país en las formas de asentarnos y pensando también que lo que se haga desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio responda efectivamente a esas maneras diferentes como son las rancherías en La Guajira, como son los pueblos en el Amazonas, como son Mavecure, como son los pueblos Cogis, y toda esta diversidad lo que hace es que tengamos una alta calidad en esa diversidad y una potencia muy importante precisamente en las formas de relacionarnos con el entorno y de poder hacer una vida digna en esos territorios. Todo está trabajado para lograr un objetivo común, que es la paz territorial. Colombia es uno de los países con más brechas socioeconómicas del mundo, especialmente en la ruralidad. Con nuestra política de vivienda, el déficit habitacional se redujo en un 3,6 puntos porcentuales. Esto significa que 362.000 hogares superaron el déficit a nivel nacional, de los cuales 63.000 hogares están en la ruralidad. Es una casa que es digna porque tiene todos los servicios para vivir en familia. Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de tener esa casa, de decir que tiene todos los servicios. Por ejemplo, tiene alcantarillado, agua potable, tiene la petar. Entonces, para mí, yo me siento orgulloso y me siento feliz de recibir una casa de esta forma. Cerramos brechas históricas en el campo colombiano con una política de vivienda rural con enfoque territorial. En nuestro compromiso por reducir las profundas desigualdades entre el campo y la ciudad, el Gobierno Nacional impulsa una política de hábitat rural construida desde el territorio, en diálogo con las comunidades y orientada al fortalecimiento de la paz territorial. Para ello, la política ha sido revisada y actualizada, articulando el ordenamiento territorial con el hábitat, el agua y la tierra, y priorizando a las familias y comunidades que protegen los bosques y los ecosistemas productivos. Yo vivo muy contenta en la casa. La verdad, pues ha sido un cambio extremo. Anteriormente, como le digo, se vivía en las carpas, ¿no? Y la verdad, pues ahorita estamos súper cómodos. Quise tener mi casa propia. No pensé que se me fuera a dar acá en la comunidad, una casa digna en la que el gobierno y el Estado me dio. Es que se les agradece en el alma. En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hemos trabajado de manera conjunta con las comunidades que reciben acompañamiento en diseño, organización y fortalecimiento productivo a través de la estrategia de asistencia técnica integral. Con este enfoque, hemos logrado que la vivienda rural sea más democrática, participativa y sostenible, en armonía con el intercambio de saberes, la cultura y las particularidades de cada territorio. Él considera que es un gran legado que se le deja a la familia el que por fin vinieran los arijunas a coayudar acá en el territorio. En 2025 pusimos en marcha el Laboratorio Experimental Socioempresarial LEOS, en Providencia, un piloto que integra arquitectura con pertinencia cultural, económica popular y formación comunitaria. El inicio del laboratorio, digamos que marca un antes y un después, porque después del huracán y después de la reconstrucción hemos vivido, digamos, una recesión económica, y este es principalmente el inicio de poder reactivar la economía nuevamente en la isla. Este ejercicio de participación e intercambio de conocimiento busca que la vivienda rural se diseñe con las comunidades y no únicamente para ellas. Así, con la política integral de nuestro hábitat biodiverso, consolidamos un pilar de desarrollo territorial. Avanzamos por un país más equitativo en el que las y los colombianos puedan aprovechar sus tierras, fortalecer su arraigo y construir bienestar en sus territorios. El estado que tenemos de la vivienda rural en Colombia son cifras no muy optimistas. A corte de noviembre del 2025, todavía el 62% de la población se encuentra en el déficit total de vivienda. Esto se traduce que
6 de cada 10 familias todavía viven en condiciones de precariedad, lo que se traduce en que son 2.5 millones de hogares que tienen necesidad tanto de un mejoramiento rural como de una vivienda nueva. En estos dos segmentos hemos trabajado tanto el programa de mejoramiento rural como de vivienda nueva. Es decir, que tenemos que atacar estas dos problemáticas con estos dos frentes, frente a lo cual yo te pregunto y quiero que desde la Subdirección de Ejecución nos cuenten cómo estamos abordando estos dos problemas del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, Laura. Bueno, Marisela, yo creo que aquí no es solamente un número, en realidad son hogares que hoy siembran paz y desarrollo territorial. Queremos contarle al país que hemos asignado más de 6.900 subsidios familiares de vivienda rural, de los cuales hemos entregado desde el Ministerio de Vivienda 5.441 viviendas nuevas rurales, 3.400 en municipios PEDET. Para nosotros esto significa un reto importantísimo. Llegamos a los hogares más deficitarios, a comunidades étnicas, afrodescendientes, mujeres rurales y a las diversas comunidades que habitan el territorio rural. Este año ha sido un año de muchísimas victorias en la ruralidad, pero además hemos entregado este año 2.000 viviendas rurales desde el Ministerio de Vivienda. Y pues bueno, Marisela, nosotros tenemos varios esquemas de ejecución, desde reforma agraria, que atendemos población que recibe del gobierno nacional tierras, tenemos esquemas asociativos en donde nos unimos con entidades públicas y privadas, tenemos un esquema público para el fortalecimiento de capacidades técnicas de los municipios y los departamentos. Tenemos un esquema también que atiende a los firmantes del Acuerdo de Paz en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Tenemos finalmente un enfoque para las comunidades étnicas y campesinas, en donde cumplimos los acuerdos y honramos los acuerdos en materia de vivienda de estas comunidades. Yo quiero, Marisela, que nos cuentes un poco cuáles han sido las estrategias que desde la Dirección de Vivienda Rural se han implementado para cerrar esas desigualdades entre las comunidades rurales y urbanas en materia de vivienda y hábitat. Pues la prioridad que viene desde el plan del gobierno y desde el mismo plan de desarrollo ha sido darle un vuelco a la política de vivienda rural y lo hemos cumplido. Hemos expedido decretos que tienen enfoque diferencial, como son, por ejemplo, el decreto 584 de 2025, que reconoce que no es lo mismo construir una vivienda en el territorio insular que en la Guajira, que en la Amazonía, precisamente por los costos del transporte. Pensarse la política pública de una manera diferenciada ha sido un reto, pero además hemos construido una estrategia de acompañamiento integral con el componente rural, a través de los cuales desde la Subdirección de Acompañamiento y Evaluación se ha acompañado hombro a hombro a las comunidades étnicas para pensar, diseñar y planear sus viviendas. Esto no es un tema menor porque nos ha implicado repensarnos totalmente, incluso ser más creativos con las estrategias de financiamiento. En articulación con diferentes dependencias del viceministerio, hemos movilizado recursos de regalías para trabajar con unos departamentos. También estamos trabajando en una estrategia para ejecutar 2.500 mejoramientos de vivienda nueva y rurales con recursos del 5% del mayor recaudo. Esto nos ha implicado aprender a tener muchos cerebros y muchas cabezas, tanto en escala municipal, departamental y sobre todo en escucha con las comunidades. Finalmente, y no menos importante, empezamos a hablar de temas que no se hablaban antes en la ruralidad. Estamos hablando de gestión del suelo rural, articulándonos con otras entidades, como tú lo mencionaste, con la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Renovación del Territorio, la UPRA, CISA, para poder empezar a mirar apuestas donde hay disposición y disponibilidad predial. Y otra cosa que también es relevante para la política pública de vivienda rural es el tema de los servicios públicos. ¿Cómo le damos un lugar a que en la ruralidad, no necesariamente para generar un espacio de hábitat integral, se requiere contar un acueducto y un alcantarillado porque son metas de largo plazo? Y cómo reconocemos la forma en que las comunidades tienen para gestionar sus servicios públicos. Todo eso hace parte hoy de la política pública de vivienda rural y es un tema relevante. Frente a esto, Laura, ¿cómo vemos nosotros en la ejecución de la política el enfoque diferencial? Bueno, Marisela, el enfoque diferencial es el corazón de la política de vivienda rural.
Nosotros priorizamos en todos los esquemas a las víctimas del conflicto armado, priorizamos comunidades afro, comunidades étnicas, a las madres rurales y en general es una política integral. Nosotros también priorizamos firmantes del acuerdo de paz y allí pues qué importante los espacios transitorios de reincorporación y normalización que trabajamos en conjunto con los firmantes del acuerdo de paz. Pues has tocado un tema que es el corazón de la política pública de este gobierno y es la profundización del acuerdo de paz. Estos ETCRs, los espacios territoriales de reincorporación, están pasando de ser un alojamiento temporal a ser un esquema definitivo para construcción de comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos construyendo o generando desde la política incentivar el arraigo. Y cuando hay arraigo podemos hablar de verdadera paz. Cuando estos ETCRs logren esta vinculación con las comunidades vecinas, la economía popular, el intercambio de cosechas, productos y demás, estamos hablando de verdadero arraigo. Hablando de los ETCRs, Laura, y de todo este andamiaje que es la construcción de la paz territorial y el aporte territorial, ¿cuántos ETCRs hemos entregado y cuántos tenemos proyectados terminar para este gobierno? Bueno, nosotros durante este año entregamos 2 ETCR, Ciudadela Camino del Sol en Caldono, Cauca, y entregamos el Doncello Caquetá, entregándole a 246 hogares firmantes del acuerdo de paz una vivienda digna, pero además un hábitat que cuenta con servicios públicos y bueno, con un fortalecimiento de sus capacidades organizativas. Tenemos varios ETCRs en ejecución, 3 más. Allí en los espacios de reincorporación y capacitación nos articulamos con muchas entidades de gobierno, incluida la Agencia de Reincorporación y Normalización, para hacer realidad estas viviendas y este hábitat digno para los firmantes del acuerdo de paz. Le hemos dado un nuevo enfoque a la política pública de vivienda rural, una política que está al cuidado y al servicio de la vida, de las mujeres, de los niños, de los hogares, de las familias y de la construcción de paz. Yo creo que el Ministerio de Vivienda ha cambiado y ha cambiado profundamente, precisamente incluyendo y sin dejar de lado el rigor técnico, una gestión con corazón y con una mirada diferente que esperemos sea vista para futuro y que sea la semilla de muchos cambios que vendrán. Tú, Laura, ¿qué le dirías a nuestros beneficiarios y a quienes nos ven en este momento? Bueno, nosotros estamos trabajando con todo el corazón para llegar a todos los territorios rurales de nuestra geografía, a nuestros hogares que ya han sido beneficiados con una vivienda. Queremos darles las gracias por hacernos partícipes de ese renacer de sus hogares y ese sembrar futuro en el campo colombiano. La vivienda digna es un derecho y seguimos trabajando para que eso sea una realidad en todo el país. En la ruralidad, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desarrolla proyectos en agua, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda que tienen en cuenta la diversidad de los territorios y sus necesidades particulares. Veamos el siguiente video. En el Gobierno del Cambio estamos comprometidos con llegar a los territorios históricamente excluidos por el Estado. Con ese propósito, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio creamos el Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios, que ofrece asistencia técnica integral a los municipios categoría 4, 5 y 6, algunos de estos PEDET y SOMAC. Antes de la entrega del acueducto, nuestra vida con el sistema del agua era muy complicado, porque aquí nos tocaba abrir pozos improvisados y recoger muchas veces el agua lluvia. Este proyecto nos trae paz y nos trae dignidad como personas porque ya contamos con un servicio apto para el consumo de nuestros hijos y nuestras familias, ¿sí? Entonces ya es algo digno de decir, tengo agua potable en mi casa, mis hijos pueden tomar agua de la llave, ya no va a haber ningún inconveniente ni ningún, problemas de salud como se venían presentando antes. De manera articulada, armónica y colaborativa, hemos trabajado con las comunidades organizadas, llevando a cabo soluciones no convencionales de agua y saneamiento básico, como los sistemas de captación de agua lluvia o los acueductos rurales, para contribuir al cierre de brechas. Con estas soluciones y a través de la estructuración, viabilización y acompañamiento en la ejecución de proyectos, llegamos a regiones como la Amazonía, el Pacífico y el Caribe, entre otros. Así, cumplimos con dignidad y aportamos significativamente a la justicia social y a la paz territorial de Colombia.
Creo que ese momento es oportuno para hablar de proyectos diferenciales, tanto en vivienda como en agua. Aquí es fundamental informar a la audiencia que desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por instrucción del señor presidente Gustavo Petro y la instrucción de la señora ministra Helga María Rivas, hemos hecho importantes avances en el cierre de brechas para contribuir a las comunidades de carácter rural, haciendo importantes impactos en esos territorios, contribuyendo a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones. Por una parte está el componente de agua y saneamiento básico, donde a través del Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios hemos logrado la estructuración de 44 proyectos que han sido viabilizados a través del mecanismo de viabilización, logrando un impacto importante en esas comunidades donde normalmente no ha llegado el gobierno nacional. Principalmente hay 4 muy importantes, uno que es en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde se realizan soluciones de acceso a agua y saneamiento básico a 3 comunidades, en Puerto Puntales, La Cartococha y Buenavista, territorios que han sido afectados por el conflicto armado, presencia de grupos armados ilegales y masacres en los últimos años. Un ejercicio muy importante que está adelantando en el departamento de Baupés, que en Pacoa, Taraira, Mitú y Carurú, que fue un proyecto que se entregó el pasado abril. Hay otro proyecto muy interesante que se realizó en Calamar, en Guaviare, donde hay un acueducto veredal que impacta de una manera muy importante a esta vereda, que es la vereda de las Damas, donde hay un fortalecimiento en la veeduría y en la conformación de una organización comunitaria de agua que se llama Sodamas, organizada principalmente y liderada por mujeres. Y así podemos repetirlo en diferentes escenarios. Incluso hay uno muy importante, y ya con eso cierro, Rosa, y te doy la palabra, y es el proyecto en el Carmen, que es en el Carmen Norte Santander, que ustedes saben es un territorio que a principio de año estuvo altamente afectado y que hubo un estado de conmoción interior en el Catatumbo. Allí hay un proyecto que se acabó de estructurar y fue viabilizado en noviembre de este año, donde se beneficiarían a las comunidades indígenas de Yacarora, que es una comunidad bari, que hace parte de la frontera con Venezuela y que ha sido impactada históricamente por el conflicto armado. Adelante, Rosa. Uno de los retos más grandes que tenemos y que hemos asumido desde el Gobierno Nacional es el cierre de brechas histórico del tema rural. Por eso, a través del programa Mejoramiento Rural, hemos implementado estrategias para llegar a lugares donde históricamente el Estado no había llegado de manera efectiva. Para avanzar lo que hemos avanzado, tuvimos que entender que la vivienda no se tendría que seguir viendo con modelos tradicionales que se venían manejando. Tuvimos que irnos al campo para trabajar con las comunidades y con los territorios, conocer cómo viven y cómo construyen, aprender de ellos y trabajar de la mano para construir viviendas de manera diferencial, respetando su cultura, sus usos, sus costumbres, sus materiales de la región. En el programa de mejoramiento de vivienda nosotros venimos trabajando con las comunidades y para las comunidades. Son ellos los actores principales a través de el nuevo decreto que salió este año, el decreto 413 de mejoramiento de vivienda. Ellos están vinculados directamente con este proceso. Son ellos los actores, son ellos quienes ejecutan los mejoramientos de vivienda, quienes identifican a la población beneficiaria y quienes construyen con el apoyo de nosotros esas soluciones habitacionales que están dignificando la vida de cada uno de ellos. Para nosotros desde el programa de mejoramiento de vivienda rural también es muy importante contarle al país que estamos llegando a los 32 departamentos, que a pesar de las dificultades de acceso lo estamos logrando. Estamos trabajando con las comunidades y para las comunidades. Colombia tiene muchas formas de habitar y uno de los grandes retos y logros que hemos tenido en este gobierno es tratar de entenderlos, conocerlos y trabajar con ellos. Hay programas insignia que estamos liderando desde el Ministerio. Como coordinadora del proceso de mejoramiento de vivienda, he tenido experiencias muy bonitas y muy humanas. Por ejemplo, en Florencia, Caquetá, mujeres construyen mejoramientos de viviendas rurales después de formarse como maestros de obra. Por ejemplo, en La Guajira estamos trabajando en Manaure y Uribia con comunidades, La Estrella, Tuchón, Catuchón, ellas mismas orientadas por el Ministerio de Vivienda están trabajando y construyendo sus módulos de vivienda rural con materiales de la región. Quiero destacar el proyecto de Chocó, una gran alianza público-comunitaria suscrita entre 6 consejos comunitarios, la Gobernación de Chocó y el Gobierno Nacional. Y voy a dar paso a un video que nos va a mostrar este proceso hermoso que hemos trabajado con las comunidades y para las comunidades del Chocó.
el gobierno del presidente Gustavo Petro consolidó este 2025 una histórica alianza público-comunitaria para desarrollar 3.200 mejoramientos de vivienda rurales y urbanos en 23 municipios del departamento del Chocó. Esta iniciativa, con una inversión superior a los 114.000 millones de pesos, impulsará la reactivación económica del territorio y generará 1.502 puestos de empleo. Para nosotros es un honor que el Gobierno del Cambio haya tenido en cuenta por primera vez a los consejos comunitarios. Hoy dentro del departamento del Chocó, que somos 65 consejos con personería jurídica, nos encontramos 6 en esta fase de implementación de estos mejoramientos de vivienda. ¿Y por qué es importante que se haga con nosotros? Porque nosotros somos la autoridad que administramos el título colectivo basado en una personería jurídica que tenemos y lo hacemos en articulación con el Consejo Comunitario Local, que es nuestra plataforma. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernación del Chocó y 6 consejos comunitarios de la región avanzan de manera conjunta para cerrar brechas históricas y fortalecer a las comunidades que representan la resistencia y la memoria viva de los pueblos negros del Pacífico colombiano. Los criterios que nosotros aplicamos es primero llamar al Consejo Comunitario como máxima autoridad dentro de la comunidad, que sean ellos basados en el listado de beneficiarios que hay para hacer los mejoramientos, de convocar a esas personas y hacerle la socialización, el contexto, por qué salió un beneficiario para posiblemente los mejoramientos. Para fortalecer la implementación en el territorio, se han desarrollado capacitaciones presenciales y virtuales, así como talleres de gestión del conocimiento dirigidos a profesionales y gestores sociales que acompañarán el proceso directamente en las comunidades. Sabemos de que nuestras comunidades han venido siendo afectadas por un tema de ola invernal desde hace ya un buen tiempo. Justamente en esta comunidad donde nos encontramos, la mayor parte de su población en las últimas inundaciones que han habido lo han perdido absolutamente todo, y que cada vez que hay un proceso de inundación las viviendas quedan bastante afectadas, pues porque el río las golpea con gran fuerza. Entonces sí es como agradecer todo lo que el presidente ha podido hacer en llegar al territorio y poder mitigar los estragos, en este caso que han dejado la ola invernal, y todo lo que él puede hacer en poder mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Con la nueva política integral Nuestro Hábitat Biodiverso, las comunidades están en el centro de nuestra gestión. Son actores protagónicos en la transformación de los territorios, y el vehículo para establecer la articulación con las comunidades es la asistencia técnica integral. Para saber más, veamos el siguiente video. Las comunidades son el corazón de nuestro hábitat biodiverso. Su participación, iniciativa, asociación y organización son el motor dinamizador de la esperanza para que más familias accedan al agua potable como bien común, al saneamiento básico, a las soluciones habitacionales, y así avancemos en el cierre de brechas en los territorios de Colombia históricamente invisibilizados. Como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el Gobierno del Cambio fomentamos la participación y diálogo de saberes que fortalece las capacidades de las comunidades organizadas y situadas en la diversidad natural y cultural de los territorios. En la juntanza con las comunidades surge más que una obra física, resurge la soberanía con el plan de gestión del hábitat, que orienta el desarrollo territorial y bienestar de sus veredas y barrios. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se ha construido la política pública de nuestro hábitat biodiverso, con la estructuración y expedición de 16 decretos y 2 más en proceso, mediante los cuales se permite actuar de una forma diferente, más inclusiva y desde la comunidad como actor fundamental. Por ejemplo, se trata de mejoramiento de vivienda reglamentado por primera vez en el Ministerio, con inclusiones propias de cambio climático, aumento de topes por transporte de materiales en zonas lejanas y para hogares que tengan miembros con movilidad reducida. Asimismo, se tiene autogestión, gestión comunitaria del agua, vivienda usada, vivienda diferencial, acción y reconocimiento a recicladores de oficio y basura cero, entre otros, como puesta del Gobierno del Cambio en nuevas formas de soluciones alternativas del hábitat. El diálogo con la comunidad se materializa a través de la asistencia técnica integral, un mecanismo con el cual construimos confianza, tejemos saberes y reconocemos la diversidad étnica y multicultural del país. Hemos venido reflexionando sobre lo que significa la asistencia técnica, que es la forma en que se relaciona el Estado con la ciudadanía. En ese sentido,
Hemos logrado pasar de entender la vivienda como 4 paredes a un entorno que es lo que hemos llamado nuestro hábitat biodiverso. Es decir, entendemos la geografía, entendemos la cultura, entendemos los usos, las costumbres, la identidad y diseñamos de la mano de las comunidades para poder garantizar que en la etapa de ejecución las viviendas que estamos entregando hoy desde el extremo norte hasta el extremo sur del país están representando las culturas de los departamentos, sus poblaciones, sus comunidades, sus historias y sus identidades. La memoria es importante y por eso pasar de un enfoque que entiende la vivienda en todo su entorno, en la relación con su realidad, es mucho más importante que entender la vivienda como 4 paredes. Esta asistencia técnica integral atraviesa el desarrollo de cada una de las actuaciones normativas. Se centra en el acompañamiento, la orientación técnica, la profundización sobre el funcionamiento de los programas, así como la articulación territorial con diferentes actores. Estamos respetando la historia de nuestras comunidades y estamos trabajando con ellas. Por eso cuando trabajamos en la asistencia técnica integral o en la estrategia de acompañamiento integral, no estamos haciendo otra cosa que trabajando hombro a hombro con las comunidades, llegando a todos los territorios de difícil acceso, donde históricamente el Estado colombiano no había llegado. Allá estamos llegando, porque estamos cumpliendo lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo. La asistencia técnica integral acompaña, intercambia, aprende y potencia el conocimiento y la gestión local. Junto con las comunidades fortalecidas, estamos en capacidad de afrontar desafíos que se nos presenten y así fortalecer la gobernanza territorial y las economías locales, cimiento de la paz territorial. Con ellas y por ellas estamos cumpliendo con dignidad. La Guajira ha sido un departamento históricamente olvidado. Los invito a que veamos cómo avanza la transformación integral en este territorio. Le doy gracias a ustedes porque también trajeron el agua aquí a la institución y eso nos sirve para llenar nuestros envases, para no llegar sedientos y para hidratarnos en el camino. Eso no me va a favorecer solamente ni a uno ni a 2 personas. Somos a todo este barrio que bastante lo necesitaban. La dignidad es contar con el servicio de alcantarillado, del agua, que es un beneficio para la salud de mi familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Y me siento tranquila, contento con mi barrio que va a progresar. Fue un proyecto diseñado desde el sentir, la necesidad y desde el concepto cultural de los dueños de las viviendas. Que ella está feliz con su casa. Gracias a su casa, sus niños pueden hacer su trabajo de noche porque ella tiene luz. Ella puede tejer, pero que ella, primera vez que ve casas así tan bonitas. Tienen estufa, tienen luz, tienen de todo. Muy agradecida con este proyecto porque me da la dicha de ver a mi mamá disfrutar de una vivienda digna. Podemos cocinar más cómodos. Quiero agradecerle a todas las personas que han sido partícipes de este proyecto y que han hecho hoy posible esta felicidad que hoy tenemos. Nos impulsa más a seguir mejorando nuestro hogar, a tener un hábitat más cómoda. De parte de la comunidad de Ixhipa y de nuestra institución Ricardo Gómez Mengual, extendemos nuestro agradecimiento a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego porque ya pudimos ver realizada la promesa que hizo a nuestras comunidades guayú en la Guajira colombiana. Ya nosotros con esto podemos ver la realización de un sueño que era el de contar con agua potable. Fue una promesa de nuestro presidente y ahorita podemos ver hecho realidad este anhelo y este afán que teníamos en nuestra comunidad. Nuestro presidente Gustavo Petro nos ha dado una instrucción muy precisa. Si queremos ser una potencia mundial de la vida, tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos a la Guajira. Tenemos que superar esas condiciones, no podemos permitir que más niños y niñas sigan viviendo en esas condiciones. Es por eso que hemos llegado de manera integral a ese departamento, para superar
los problemas de acceso al agua, saneamiento básico, mejorar las condiciones de las viviendas y de las familias como tal. Este ministerio en particular ha hecho esfuerzos muy grandes en el departamento de La Guajira. De parte de nuestro viceministerio hemos llegado con mejoramiento de vivienda. Es el cuarto departamento con mayor inversión en mejoramientos de vivienda. Tenemos mejoramientos de vivienda en los 15 municipios del departamento de La Guajira. Adicional a esto, es importante resaltar que estos mejoramientos se están haciendo con la comunidad, de mano con la comunidad. Ahora le doy el paso a la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, doctora Ruth. Cuéntenos qué están haciendo en su viceministerio allá en La Guajira. Así es, Aide, y ese es un esfuerzo muy grande por el hábitat integral que se ha venido haciendo en cabeza de nuestra señora ministra Helga Rivas y del señor presidente de la República. En el tema de agua hemos hecho una inversión de un poco más de 600.000 millones de pesos, con lo cual hemos logrado alcanzar a unas 500 o 600.000 personas mediante 207 proyectos que ya hemos entregado a los habitantes de La Guajira y que ustedes en esta rendición de cuentas seguramente podrán ver algunas de las imágenes. Tenemos en este momento 32 proyectos en ejecución que esperamos cerrar el otro año y tenemos 6 proyectos importantísimos que han quedado incluidos en el COMPES de vigencias futuras, que fue un COMPES que se hizo a partir de los proyectos estratégicos para este gobierno nacional. Estamos hablando de que el otro año se van a tener proyectos para los municipios de Fonseca, El Molino, Dibuya, Villanueva, entre otros que se van a ver beneficiados con el acceso al agua potable. También queremos contarles que hemos dispuesto de un equipo técnico permanente en La Guajira. El equipo del Ministerio de Vivienda de manera integral hace presencia allí y estamos con ellos construyendo el plan de sostenibilidad de las infraestructuras en cuya base están las veedurías comunitarias para que sea la misma comunidad organizada la que pueda darle sostenibilidad en el tiempo y alertar en el momento que se necesite para que la acción gubernamental pueda llegar a reparar o hacer, digamos, lo que sea necesario en estas infraestructuras. También estamos trabajando en articulación con todo el gobierno para presentar en marzo del 2026 el plan estructural que va a tener un alcance del 98% de los niños, niñas y adolescentes que son prioritarios en la sentencia de la Corte Constitucional T302. Estamos beneficiando 143.000 personas hasta el momento y esperamos llegar a 500.000 personas más. De estas estamos hablando de 37.000 niños, niñas y adolescentes, además de 2.111 madres gestantes y lactantes, con un plan a 10 años para la garantía plena del derecho al agua. Esto lo vamos a hacer de la mano con un comité técnico que está trabajando permanentemente allí en La Guajira. Y yo quiero también preguntar un poco en ese sentido, Mónica, hemos contado lo que se viene con vivienda y con agua, pero cuéntanos un poco cuál es el aporte también del BID en La Guajira, que son inversiones adicionales a las que he mencionado. Claro que sí, Vice Ruth. Nosotros, el Gobierno del Cambio también ha gestionado otras fuentes de financiación para poder llevar agua a La Guajira en las zonas urbanas. Nosotros estamos allí con un crédito de banca multilateral con el BID, estamos interviniendo en Riohacha, en Fonseca y en La Guajira. En Riohacha estamos fortaleciendo toda la red del acueducto, ya vamos a terminar el otro año con una entrega de 80.000 metros lineales de tubería. Haber reparado esta tubería es muy importante. Hoy por hoy, en la capital de La Guajira estamos recuperando 4 millones de litros diarios de agua, que estos llegan directamente a 2.500 familias en La Guajira. Este es un proyecto muy importante, también tiene una intervención social muy importante. Allí estamos interviniendo también el Parque Los Olivos. Esto agrupa a la comunidad de 3 barrios que han sido bastante afectados con esta obra. Esto ha sido una obra que se ha acordado con la comunidad, los sectores a intervenir. Esto han sido como una serie de construcción de acuerdos también con la comunidad para que hoy tengan este punto de avance. Esta es una obra que está priorizada junto a Urumita y Fonseca para ser entregadas en el mes de abril del 2026, será un legado del gobierno. En Fonseca estamos haciendo también el acueducto y el alcantarillado pluvial y sanitario
con una inversión de 120.000 millones. Este es una inversión histórica en Fonseca. Allá nunca un gobierno había invertido tantos recursos y vamos a entregar el acueducto y el alcantarillado también. Esto pasa por mejorar las condiciones de salud pública, que los niños se enfermen menos, tengan que usar menos servicios de salud porque van a estar mejor, digamos, llegándole agua de calidad a sus hogares. Esto también tiene un enfoque de género, porque en La Guajira, como todas sabemos, la responsabilidad de gestionar el agua está a cargo de la mujer, y es la mujer la que tiene que llegar a resolver, a ir a buscar agua, y antes de que estas obras estuvieran, pues les tomaban horas para poder tener agua, solamente unas horas al día. Y en Urumita finalmente estamos interviniendo todo el sistema de acueducto. Allí en época de verano la fuente actual, que es el río Mocho, se seca, entonces tuvimos que hacer una nueva fuente de captación, que es desde el río Marquesote. Intervenimos la planta existente, la planta de tratamiento de agua potable existente, la estamos optimizando, va a tener máquinas nuevas, todo absolutamente nuevo. También va a tener un tanque de almacenamiento con una capacidad de 2.000 metros cúbicos de agua. Esto sin duda pues son unas intervenciones que demuestran la intención de este gobierno del ordenamiento al territorio alrededor del agua. Y ahorita pues quisiera darle el paso a Claudia Marcele, que nos cuente un poco cómo han sido estas intervenciones del gobierno nacional y cómo nos valemos de la naturaleza, del aire y ahora del sol para poder llevar soluciones a la Alta Guajira. Sí, ha sido una apuesta muy grande de este gobierno tener un equipo especializado y dedicado a solucionar los temas de agua en La Guajira. Desde diciembre del año 2022 iniciamos con este proyecto piloto que nos ha dado muy buenos frutos, pero no trabajamos solos. Estamos trabajando con el conocimiento que nos han entregado los indígenas para poder llevarles agua a todos estas 270 soluciones que ya están andando en todos los 4 municipios de la sentencia, o 4 municipios más escasos de agua, que son Riohacha, Manaure, Maucao y Brivia, para que ustedes entiendan cuál es la importancia del pueblo guayú sobre el agua y cuál es la importancia que este gobierno le dio a darles agua a la población indígena. Y tenemos una población que se llama Botonchón 2, está ubicada en Maicao. Nosotros con el equipo territorial subimos hace ya más o menos un año. En esa comunidad les dijimos, bueno, vamos a hacer una historia de hace cuánto ustedes están sin agua. Esta fue un dibujo que hicieron los niños. En ese dibujo podemos ver que su intervención más notoria fue hace 44 años, en 1980, cuando encontraron un Hawái que, aparte que el agua era salobre, pues era realmente de muy mala calidad, pero era el agua que ellos consumían. 44 años después llegó este presidente o llegó este gobierno con esta intervención allá y es la primera vez que toman agua potable en casa. Entonces tenemos 1000 historias, todas muy lindas, pero con la conclusión de que el agua es vida y que el agua es un derecho fundamental. A propósito de eso, me gustaría invitar a todos los televidentes, a la gente de La Guajira, que vean esta noche un documental que se llama Mi Rocú, que cuenta justamente estas historias de intervención que hemos tenido allá en ese hermoso departamento. Cuenta un proyecto de vivienda nueva justamente en Bahía Honda, en La Guajira, un hermoso proyecto de vivienda nueva rural. Y los invito para que lo vean desde sus casas, porque además estas familias cuentan con energía solar del proyecto de vivienda. El Ministerio cuenta con el programa Barrios y Veredas de Paz, para que cada vez más comunidades en asentamientos autoconstruidos acuerden un plan de gestión de hábitat que sea resiliente, adaptado a la variabilidad, al cambio climático y orientado al desarrollo local y la paz territorial. Para mí, el programa Barrios de Paz que trajo el Ministerio de Vivienda es algo que no tenía yo pensado que iba a llegar acá a INIDI, a un territorio tan alejado y de pronto muchas veces olvidado. Yo creí era que simplemente iban a hacer la obra y ya, no, pero se tuvo en cuenta mucho a la comunidad, al barrio. En nombre de toda mi comunidad, pues les doy gracias al Gobierno del Cambio que nos ha hecho partícipes con este gran proyecto, porque en ese momento nos visibiliza ante Colombia
Bueno, la participación de nuestra organización comunal en la ejecución de este proyecto ha sido muy interesante. Tuvimos mesas de trabajo donde se hizo la planificación del proyecto. Se escogieron varios modelos, se hizo la socialización del estudio del diseño y llegamos a unos felices términos, unos acuerdos con la comunidad, que era lo que se iba a hacer. El parque sí representa los cerros de Mavicure. El parque tiene mucho de identidad cultural para nosotros mismos apropiarnos de ellos, hacer como una ruta de la princesa Inírida, que es la esfinge que se encuentra allí. Está el árbol, el solo que representa la naturaleza y la tierra de acá, tierra de muchas aguas. Fueron capacitados en áreas de emprendimiento, en gastronomía, turismo. Es una aula que solamente no deja el impacto constructivo, sino el impacto de conocimiento, de progreso. Algo muy importante que nos ayudó todos estos programas fue a fortalecer nuestras capacidades. Hoy estamos notando que con el gobierno del cambio las políticas públicas sí le están llegando a los departamentos más olvidados de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente, por tenernos en cuenta. Dios me lo bendiga y que siga trabajando por nuestra Colombia. Claudia, qué gusto estar contigo hoy. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, un gusto también para mí y estar aquí contando sobre algo muy interesante de este gobierno. Barrios y veredas de paz. Así es. Barrios y veredas de paz están asociados a la propuesta de este gobierno relacionado con el hábitat integral. Básicamente lo que buscamos con esto es reconocer que las transformaciones de los territorios, Claudia, están dadas fundamentalmente en la participación de la ciudadanía, en la participación de los gobiernos. Y a pesar del abandono del Estado, la misma gente ha podido convivir. Segundo, que es tal vez súper importante, es por primera vez que el Estado colombiano cuenta con un aparato normativo que construimos contigo, con todas las direcciones del ministerio, para que haya normas que lleguen a esas ciudades, a esas áreas informales o aún en las formales, donde antes no podíamos llegar. Eso me parece que es muy importante y clave resaltarlo. Tercero, que el fundamento de Barrios y Veredas de Paz sale de un documento técnico construido por la gente, que es el Plan de Gestión de Hábitat. Cuarto, que también es una determinante importante, esto está fundamentado en lo que llamamos nosotros la seguridad humana y la convivencia. Y por último, por supuesto, la construcción de este documento que se llama el Plan de Gestión de Hábitat. Claudia, cuéntanos un poco más de detalle desde la dirección cómo lo estamos implementando. Claro que sí, Ricardo, y es un gusto poder contar de esta estrategia porque Barrios y Veredas de Paz nos ha permitido llegar al territorio de una manera integral, respetando además el entorno, la naturaleza, pero sobre todo con un enfoque totalmente humano. Y aquí hay dos elementos que quiero complementar a lo que tú decías, y uno es que el territorio aquí es visto como un sistema vivo, sus particularidades, sus diferencias, este enfoque de hábitat y vivienda diferencial aquí es muy importante. Pero sobre todo, no es solo el territorio, es esa visión colectiva del territorio. Nos hemos hecho diferentes estrategias. La primera es que normativamente tenemos un decreto que es el 1470, donde además flexibiliza, donde permite, conceptualiza lo que es Barrios y Veredas de Paz y sobre todo crea este instrumento maravilloso del que hablaba ahorita Ricardo, que es el Plan de Gestión del Hábitat. Es un instrumento de planeación, de gestión, de financiación, que lo que permite es en el territorio ver las necesidades, pero no solamente verlas desde arriba, es verlas desde abajo, desde las comunidades. Ellos son los que saben cuáles son esas necesidades y además poder priorizar cuáles son los proyectos que necesitan las comunidades y que necesita ese territorio. Es una simbiosis entre lo físico, lo social, lo cultural y lo ambiental. Y por eso normativamente es tan importante lo que hemos desarrollado. Ahora, hemos hecho proyectos concretos, hemos apoyado a más de 9.000 hogares en sus procesos de legalización urbanística, que es un componente fundamental de este programa. También hemos beneficiado a más de 56.000 hogares con proyectos que mejoran su entorno, su hábitat y obviamente lo más importante de este tipo de proyectos concretos es esa ruta de sostenibilidad que se crea desde la misma comunidad, porque es la comunidad la que se empodera, la que lidera este tipo de procesos, la que dice cómo se diseña de forma participativamente y eso, digamos, es clave que la comunidad aquí se empodera. Aquí hay una cosa muy interesante, Claudia, que la hemos trabajado mucho y es que el gobierno logra con este decreto y con este Barrios y Veredas de Paz articular la política habitacional del ministerio
con la política de paz. Es decir, estamos integrados entre lo gran y lo importante que es el hábitat con la política de paz de este gobierno, que es fundamental. Ahí hay una gran diferencia. Y un poco en la línea de lo que nos ha parecido interesante, recuerdo experiencias interesantísimas, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, cuando fueron mujeres líderes las que nos dijeron, por primera vez encuentran ellas un ministerio que se acerca a la comunidad y resuelve con ellas, en el marco de una apuesta integral con el municipio, una necesidad, sobre todo, de entender el territorio como un laboratorio de paz territorial. Sí, y fíjate, Ricardo, que en ese sentido, Barrios de Paz no es solamente un programa. Fíjate que estamos transformando no solo territorios, sino que estamos transformando vidas. Y eso es lo que es esta estrategia y esta política de gobierno. Y bonito esto último que me parece interesante, y es que Barrios de Paz llega a la vivienda, a la cuadra, al barrio y a la vereda. Eso me parece tan chévere porque sobre todo manda un mensaje, y es que por primera vez tenemos un marco normativo en agua, en vivienda, en hábitat y sobre todo en lo que más te gusta, en ordenamiento territorial. Así es ordenar el territorio alrededor de agua, precisamente para un objetivo de paz, y por qué no, además también invitar a otros sectores a que se sumen a este programa de barrios y veredas de paz. El cambio es ese es el cambio, lograr llegar y que la paz se consolide en el marco, repito, del hábitat integral y de una apuesta de este gobierno por la paz. Muchas gracias. Gracias. Así como hay historias que nos llenan de alegría, como los de Barrios y Veredas de Paz, también nos llena de orgullo el abanico de soluciones habitacionales para llegar a las poblaciones rurales donde no había llegado la oferta institucional. Conozcamos algunas de estas historias. El espacio que yo tenía antes del proyecto era completamente distinto al que actualmente se puede contemplar. La accesibilidad no era la misma, la comodidad no era la misma, ¿no? De hecho, como lo resumo en esa frase de un cambio de 180 grados, positivo, claro está. Contribuir al cierre de brechas socioeconómicas, como en el caso de Manuel Ardila en Arauca, implica llegar a veredas y barrios de municipios olvidados, al 70% de la población que ha estado marginada de las políticas del Estado, con poca o ninguna oferta institucional de soluciones habitacionales. Esta visión de buscar la equidad nos llama a reconocer y sumarnos al esfuerzo de las familias y comunidades que por décadas han autogestionado el desarrollo del hábitat urbano y rural en gran parte de Colombia. Es así como el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se orientó a ampliar la gama de soluciones habitacionales a partir de las que incluye la Ley 3 de 1991. Por eso, la política pública integral Nuestro Hábitat Biodiverso entreteje normativas, planes, programas, proyectos y estrategias que van desde el apoyo a la legalización de predios, titulación, mejoramiento de vivienda, vivienda rural, vivienda usada, autogestión y autoconstrucción. Este propósito de disminuir el déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo en territorios con mayores necesidades, nos llama a establecer mecanismos y alianzas con asociaciones comunitarias y organizaciones de vivienda, como maestros de obra, entes territoriales y otros actores con los cuales concurrir y aliarnos para fortalecer el desarrollo y la paz territorial. De mejoramiento sí tiene que ver con restablecimiento de derechos porque ellos merecen una vivienda digna. En este proceso de cambio, el gobierno nacional ha vinculado otras fuentes e instrumentos de financiación, pasando de aplicar solo subsidios a créditos y de garantías únicamente, al sistema general de regalías, a obras por impuestos y a la concurrencia de recursos con las entidades territoriales. Este giro ha permitido que el programa de soluciones habitacionales llegue a más municipios, incluyendo aquellos del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET, afianzando la paz territorial. Seguimos fortaleciendo la economía popular y sus organizaciones a través de la transferencia y el intercambio de saberes y conocimientos para que sean las ejecutoras de las soluciones habitacionales que los benefician mediante la asistencia técnica integral. Toda la bendición más grande que ha mandado Dios a mi vida y
y estoy muy agradecido. Así, el gobierno del cambio sigue cumpliendo con dignidad y consolidando la política habitacional de Colombia, el país de la belleza. Para mí es un enorme gusto estar hoy con ustedes contando nuestros logros y avances de nuestra política, nuestro hábitat biodiverso, en especial en aquellos sitios en donde nunca antes había llegado el Estado. Y aquí les quiero contar algo muy personal. Yo vengo de un pueblito de 5 calles, de esos de donde nunca había llegado el Estado. Yo nací en Chimá, Córdoba, al norte del departamento de Córdoba, en donde el agua es un lujo, los servicios son un lujo, el Estado nunca había llegado. Gracias a ese estudio y a ese esfuerzo personal y gracias al gobierno del cambio, hoy soy viceministra de Vivienda y puedo decirles que conozco de primera mano las necesidades en estos territorios. Por eso me place tanto cada vez que voy a un municipio con esa gama de soluciones que llevamos desde el Estado a mejorar la calidad de vida de las familias. Y en ese sentido, en nuestro plan de desarrollo, para nosotros, lograr la reducción del déficit habitacional en este periodo ha sido un logro muy importante. Y en este último periodo de lo que nos queda de gobierno, queremos apostarle a la reducción del déficit cualitativo con los mejoramientos de vivienda. Los mejoramientos de vivienda gestionados por la gente y para la gente. Reconocer que en Colombia más de la mitad de las viviendas urbanas son autogestionadas por la misma gente y casi la mayoría de las viviendas rurales son gestionadas por la gente y es la misma gente quien a diario mejora sus viviendas y ahora como programa bandera del Estado apoyamos a estas familias con la comunidad para que puedan mejorar sus viviendas y a eso le estamos apostando en esta recta final del programa de gobierno. También es importante resaltar lo que estamos haciendo con el sector financiero. Queremos involucrar al sector financiero que se meta de lleno en nuestra política de hábitat. Nuestro presidente Gustavo Petro suscribió el Pacto por el Crédito, el que busca no solamente que las entidades financieras entreguen créditos para vivienda nueva, sino también queremos que esos créditos se vayan para mejoramiento de vivienda. Por eso estamos trabajando con todo el ecosistema financiero en lograr que el Fondo Nacional del Ahorro haya generado nuevas alternativas para obtener una vivienda nueva distintas al subsidio. Entonces tenemos financiamiento del 90-10 y queremos llegar al 100%. También con el sector financiero estamos trabajando para otorgar créditos colectivos a organizaciones sociales, comunitarias, que se han metido en esta onda de mejoramiento de vivienda, que no solo los fortalecerá como organización, sino que les permitirá a futuro seguir trabajando en esta onda para mejorar la calidad de vida de las familias y de su comunidad. De la misma manera como hemos venido trabajando, reconocemos la diversidad de necesidades en materia de política habitacional que tienen las familias. Por eso estamos trabajando en una gama de soluciones habitacionales que no se limitan única y exclusivamente a la vivienda nueva, como ocurrió en anteriores gobiernos, donde los recursos se iban exclusivamente para subsidios de adquisición de vivienda nueva. En este gobierno hemos entregado subsidios para la adquisición de vivienda nueva. Estamos de lleno convencidos del mejoramiento de vivienda con las comunidades. La titulación de predios, un punto muy importante porque otorga consolidación de patrimonio, reconoce esa vivienda que por años fue construida por las familias, pero que hoy no contaba con un título de propiedad propio. De igual manera, hemos generado programas de autogestión y autoconstrucción, construcción en sitio propio. Tenemos toda una alternativa de soluciones habitacionales y, cómo no, la vivienda rural en el campo, del cual también tenemos grandes logros. Es todo un abanico de soluciones habitacionales que hacen parte de nuestra política, nuestro hábitat biodiverso. Viceministra Aide, en estos momentos tenemos 2 preguntas de ciudadanos que nos llegan desde Florencia, Caquetá y desde el Golfo de Morrosquillo. Escuchemos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ruth Muñoz y como maestra de obra con frecuencia estoy haciendo mejoramientos de vivienda. Quiero preguntar si para esos mejoramientos se necesita licencia de construcción, pues como inicialmente se estaba exigiendo o ya no se necesita. Una maestra de obra que representa nuestras acciones de cambio. Estás ejerciendo un oficio que normalmente era muy masculino y hoy podemos hablar de maestras de obra en territorios. Pero además me alegra que me hagas esta pregunta porque quiero aquí aclarar muchos temas que se han desinformado por parte de ciertas personas a la opinión pública.
Quiero aclarar que el decreto 1166 recientemente expedido en ningún momento elimina el requisito de licencia de construcción. Este decreto lo que hace es emitir o reglamentar una carta de responsabilidad en donde los profesionales de la arquitectura, la ingeniería, asumen con su firma la responsabilidad de la ejecución de proyectos financiados con subsidios del gobierno nacional, proyectos de construcción de vivienda progresiva, proyectos de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, construcción de vivienda de interés prioritario bis o BIP por autogestión o autoconstrucción, se podrán hacer a través de esta carta de responsabilidad sin tener que tramitar la licencia de construcción ante las curadurías. Pero aquí es válido aclarar, primero, que este requisito se puede extender a las entidades territoriales o a las cajas de compensación si ellos a bien lo tienen. Para el gobierno nacional es obligatorio de acuerdo con el decreto 1166 y es el mismo gobierno o las cajas o los ponedores de subsidios quienes validan el cumplimiento de los requisitos. Tenemos la capacidad institucional, tenemos las personas capacitadas para poder validar si efectivamente se cumplen o no los requisitos para emitir o para que se pueda desarrollar técnicamente el proyecto. El tema es que siempre se deben cumplir los requisitos técnicos porque nos interesa que los proyectos queden bien hechos para resguardar la calidad y sobre todo evitar el riesgo para las familias. Pero para cerrar la pregunta, si tu proyecto viene financiado por el gobierno nacional, con esa carta de responsabilidad avalada por la entidad que pone el subsidio, no necesitas trámite de licencia de construcción. Yo quiero hacerle la pregunta al Ministerio de Vivienda, que cómo nosotros como Junta Directiva del Consejo Comunitario de Bayunca podemos vincularnos al programa de mejoramiento de vivienda de Bayunca. Gracias, señor presidente, por esa pregunta. Nosotros en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos cumpliendo el plan de gobierno de nuestro gobierno del cambio. Por eso estamos trabajando en las alianzas público-populares con organizaciones sociales como la que usted lidera. Para ello estamos sacando convocatorias regularmente de mejoramientos de vivienda. Por eso ustedes son el actor más importante para este programa, ya que ustedes organizados, identificando quiénes pueden ser los posibles beneficiarios de su comunidad a acceder a un subsidio de mejoramiento de vivienda, nos los postulen al ministerio cuando estemos en etapas de convocatoria. Ustedes son quienes identifican los posibles beneficiarios y ustedes serían los ejecutores del programa de mejoramiento de vivienda en su comunidad. Queremos fortalecer a las comunidades porque ustedes son los que mejor conocen a la comunidad y las necesidades de su comunidad y ustedes serán los líderes en la ejecución del programa de mejoramiento de vivienda. Para ello, lo invito a estar pendiente de las convocatorias que salen de manera regular en nuestra página web. Estimada audiencia, en este espacio no podremos responder todas las preguntas. Sin embargo, nos pueden escribir a correspondencia@minvivienda.gov.co y ahí estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Por ahora, los invito a que veamos los avances en materia de agua y saneamiento básico en cabeza de la viceministra Ruth Quevedo. Durante décadas, en muchos rincones de Colombia, el acceso al agua apta para el consumo y al saneamiento básico ha sido una espera larga, marcada por la incertidumbre y la desigualdad. Por eso, desde el Gobierno del Cambio, junto con las comunidades, estamos transformando esta realidad, aportando al cierre de brechas e impulsando un camino que fortalece la vida y la paz territorial. Uno de los departamentos en los que las comunidades ya viven los resultados en materia de agua potable es La Guajira. Con el plan Minwiles, logramos que las comunidades guayú accedan a agua potable y saneamiento básico, disminuyendo el índice de nutrición infantil. A estos avances se suman los proyectos para el acceso al agua potable y el saneamiento básico en la zona urbana de Riohacha, Fonseca y Urumita. Para la comunidad, la llegada de la planta de tratamiento de agua es una gran bendición, puesto que contar con el creciado líquido en su casa, eso es lo más maravilloso que le puede suceder a esta comunidad.
ya que no tiene que recorrer esas grandes distancias. En Colombia, históricamente las comunidades se han organizado para tener acceso al agua. Hoy, ese esfuerzo es reconocido por el Estado. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hemos dado un paso significativo para el país, que es reconocer y fortalecer la trascendencia de la organización y gestión comunitaria. A través de la expedición del Decreto 0960 del 2025, hacemos partícipes a los gestores comunitarios en la toma de decisiones y en procesos para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y organizativas. Esto es una demostración de que el cambio existe. Es la primera ocasión en la historia de los acueductos rurales en Colombia que un gobierno reconoce la gestión comunitaria del agua. El fondo no es más que la defensa del agua como bien común, derecho humano fundamental, garantizar el servicio a las comunidades. Hoy, por primera vez, se rompe esa historia. El agua es vida y la vida es salud. Por eso, el saneamiento básico también está dentro de los pilares de nuestra misión, con la expedición de instrumentos de política pública como los decretos 1381 del 2024 y 660 del 2025. Relacionados con el programa Basura Cero, transformamos la gestión de residuos sólidos en el país. En este cambio, juegan un papel muy importante los recicladores y recicladoras de oficio. Que me enteré del proyecto Basura Cero, estoy agradecido porque nos va a fortalecer más de apoyo al trabajo que tenemos aquí. Es un gran apoyo para mi familia porque de ahí me sustento y me da trabajo, consigo el diario de la comida. Este giro histórico con la política Nuestro Hábitat Biodiverso se refleja en un argumento sin precedentes del presupuesto para proyectos de agua y saneamiento básico, recursos dirigidos a solucionar las necesidades de millones de colombianos y colombianas en las zonas y territorios a los que nunca llegaban las inversiones para garantizar el acceso a estos servicios. Algo tan básico como es tener un alcantarillado en donde uno pueda tener un buen baño, cumplir todas sus necesidades, donde uno se sienta tranquilo, que no tenga uno que salir corriendo para otro lado a decirle de pronto al vecino, présteme un baño. El gobierno del presidente Gustavo Petro marca un hito al asegurar, a través de vigencias futuras, la financiación de proyectos para el acceso al agua y el saneamiento básico. Un ejemplo emblemático es la construcción de 2 plantas desalinizadoras para Santa Marta, un proyecto con declaración de importancia estratégica. Eso garantiza una mejor calidad de vida para las personas acá. Hoy Colombia avanza hacia un país donde el agua es un bien común y un derecho fundamental, y el saneamiento básico es una realidad para millones. Lo logramos junto con las comunidades, gestores comunitarios y recicladores, quienes nos recuerdan que el agua mueve la vida y también la esperanza. Seguimos construyendo un país donde nuestro hábitat biodiverso florece con justicia social y paz territorial. Por medio del decreto 960, que reconoció la gestión comunitaria del agua, hoy reconocemos la labor histórica de más de 30.000 gestores comunitarios que han garantizado principalmente en las zonas rurales el acceso al agua como derecho humano fundamental. También hemos reglamentado los convenios solidarios para que puedan hacer una alianza con los gobiernos locales y departamentales en procura de la gestión comunitaria del agua. Por otra parte, a través de los decretos 1381 y 670, hemos reconocido por una parte la exclusividad para la población recicladora de oficio en la operación del servicio de aprovechamiento. Y por otra parte, estamos impulsando una reforma cultural muy importante donde estamos invitando a todos los colombianos a que generen un compromiso real para con la separación de los residuos, y le estamos dando fuerza a toda la logística de recolección, transporte y traslado hasta los lugares de aprovechamiento y tratamiento. Tenemos que brindarle al país un esfuerzo muy grande a favor de minimizar el enterramiento en los rellenos sanitarios, superar los botaderos a cielo abierto e incluir a la población recicladora de oficio, para lo cual vamos a dejar instalado un plan de metas a 15 años con Basura Cero. Viceministra Ruth, vamos a darle paso a 2 preguntas que nos han llegado. Una de ellas desde la costa norte y la otra desde el interior del país. Veamos. Hola, mi nombre es Laura Bolaño, soy de Santa Marta y soy estudiante de biología. Y quiero saber qué ha hecho el gobierno nacional para mejorar la gestión de residuos en Colombia. Muchas gracias por tu pregunta. En Santa Marta tenemos unas inversiones muy importantes del orden de los 37.000 millones de pesos para los estudios y diseños del Plan Maestro en Acueducto y Alcantarillado. Recuerda que el derecho humano al agua
se debe reconocer en conexidad con el derecho humano al saneamiento básico, por lo cual vamos a impulsar en este último periodo de gobierno el esfuerzo del programa Basura Cero en colaboración con el señor alcalde, con quien hemos venido trabajando en esta hermosa ciudad en sus 500 años. Hola, soy Jorge Enrique Sánchez Rodríguez. Mi pregunta es, como comunidad, ¿cómo el ministerio nos puede ayudar con el sistema de alcantarillado? Bueno, en el caso de saneamiento básico o alcantarillado tenemos los principales retos en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales. Apenas el 30% de la población rural se beneficia hoy de sistemas de alcantarillado convencionales. Esa brecha cambia en el caso de las zonas urbanas, donde tenemos una cobertura de más del 80% en alcantarillado. Ahora, ¿cuál es la tarea del Ministerio de Vivienda y del Viceministerio de Agua en cuanto a comprometerse con llevar un proyecto de alcantarillado a alguno de los territorios del país? En primer lugar, es necesario identificar la necesidad y trabajar de la mano con el ente territorial, ya sea con el alcalde, con el Plan Departamental de Aguas, y mediante ese esfuerzo común se debe erradicar el proyecto para darle viabilidad técnica y eventualmente financiamiento a través del mecanismo de aprobación técnica de proyectos en este viceministerio. De todas maneras, nosotros vamos a actualizar en este gobierno el plan director. Es un plan a 2 décadas donde vamos a identificar las principales brechas y vamos a orientar toda la inversión hacia el cierre de brechas, insisto, principalmente en las áreas rurales. AIDE, nuestro gobierno, a través de la política Hábitat Integral y Biodiverso, ha generado además un esfuerzo enorme de recursos, ¿no? En el caso de agua y saneamiento básico, estamos hablando de cerca de 8 billones de pesos, lo cual prácticamente cuadriplica el esfuerzo que hicieron otros gobiernos, y adicionalmente estamos hablando de cerca de 500.000 de personas que están beneficiadas en lo que tiene que ver con proyectos del agua. Yo creo que una visión muy importante del Gobierno del Cambio ha sido observar el territorio de una manera integral. No sé cuál ha sido tu experiencia. Efectivamente, Vice Ruth, digamos un poco nuestra política de nuestro hábitat biodiverso implica no intervenciones aisladas. Es un poco el reconocimiento de lo que ya está construido, este reconocimiento de lo que hemos denominado el hábitat popular. Es por eso que para nuestro plan de desarrollo es muy importante el mejoramiento de vivienda, que va muy de la mano con el acceso a servicios públicos, con el acceso a saneamiento básico, con el acceso a agua potable. Por eso este ministerio integra todo lo que es el hábitat y en ello estamos trabajando arduamente. Nos tocó transformar la política de lo que estaba, que invisibilizaba lo que toda la vida ha existido en nuestro país, que es ese hábitat popular, y en ello estamos trabajando y queremos cerrar este gobierno empoderando a las comunidades. Ya nuestras comunidades son las actoras principales en nuestros programas y proyectos, y en ello hemos trabajado arduamente. Así es, y es por eso que mediante los decretos 960 y 670, Basura Cero y Gestión Comunitaria del Agua, hablamos de ese hábitat construido desde lo popular con la gestión comunitaria del agua y la gestión comunitaria del aseo. Entre otras cosas, hemos venido trabajando de la mano para llevar mejoramiento de vivienda también a la población recicladora de oficio. Eso se va a hacer en Bogotá. Cuéntanos un poco cuál es el plan de cierre del gobierno. Efectivamente, Vice Ruth, estamos trabajando los dos viceministerios de manera conjunta para sacar una convocatoria dirigida especialmente a las organizaciones de recicladores populares de base, para que estas organizaciones sean los principales actores en sus mejoramientos de vivienda aquí en Bogotá. Ellos van a dirigir a quién va dirigido y van a ejecutar el mejoramiento de vivienda. Entonces, esto es una buena noticia también para la población recicladora de oficio, que estén muy atentos a las páginas del ministerio porque muy pronto va a salir esta convocatoria. Y para cerrar, quisiera decir que esta integración del hábitat biodiverso se encuentra plasmado en nuestro decreto de barrios y veredas de paz.
El decreto 1470 es el que nos articula, no solo a nosotros como el ministerio, sino a otros sectores para poder intervenir esos sectores populares, para llegar con soluciones efectivas pensadas por la comunidad desde la misma comunidad. Así es, hemos estado dando respuesta al principio de nuestro plan de gobierno de que el territorio se ordena alrededor del agua y que se hace desde una perspectiva de hábitat integral y que se hace con las comunidades, por lo cual queremos invitarlos a que sigan acompañando al Gobierno del Cambio en esta apuesta. Y de las políticas pasamos a las cifras. A continuación vamos a ver nuestros logros y el cumplimiento de metas de la mano de la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, María Clara Rodríguez. En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contamos con una planeación estratégica institucional articulada. Es a través de ella que damos cumplimiento a los diferentes mandatos. Contamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los documentos COMPES y, muy importante, el Plan Marco de Implementación, así como de cual seguimos la ruta, el Plan Nacional de Desarrollo, a través de nuestro Plan Estratégico Institucional y nuestro Plan de Acción, al cual pueden consultar todos los resultados en nuestra página web. Vamos a hablar un poco de cómo hemos cumplido con nuestra misión institucional y cómo tratamos de llegar a nuestra visión que está formulada al 2035, en el cual lograremos condiciones de hábitat más dignas y sostenibles en Colombia. Por cada uno de nuestros ejes estratégicos hemos formulado 4: transformación territorial, agua apta para el consumo humano, saneamiento básico y basura cero, soluciones habitacionales y nuestro 4.º eje, efectividad organizacional. Para nuestro primer eje, el de transformación territorial, hemos cumplido con el ordenamiento territorial alrededor del agua, como lo manda nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Al 2025 tenemos como meta 165 entidades territoriales asistidas en ordenamiento territorial. Llevamos un avance del 71% con una inversión de 39.000 millones de pesos. Esta meta la cumpliremos al terminar el periodo de gobierno. Asimismo, en nuestro programa Barrios de Paz contamos con la meta 2025 de haber beneficiado a más de 113.000 hogares. Llevamos un avance del 61% que se ha logrado con 95 proyectos terminados y de igual forma tenemos en ejecución 67 proyectos con los cuales lograremos cumplir la meta. Todo esto con una inversión de 184.000 millones de pesos. En nuestro siguiente eje, agua apta para el consumo humano, saneamiento básico y basura cero, contamos con las metas de tener al 2025 155 proyectos de acceso al agua terminados. Llevamos en esta un avance del 89% y esperamos cumplir la meta al cierre de gobierno con los proyectos que tenemos en ejecución. De igual manera, a 2024 se trazó la meta de que 1,4 millones de nuevas personas cuenten con acceso al saneamiento básico. Aquí ya hemos cumplido la meta. Tenemos un avance de 3,2 millones de nuevas personas con acceso al saneamiento básico. Con todo lo que hemos hecho, nuestras inversiones, lograremos beneficiar a más de 7,9 millones de personas. Todo esto con 508 proyectos, de los cuales ya hemos terminado 192. Tenemos 270 en ejecución que próximamente se estarán terminando en todo el país y ya garantizamos con vigencias futuras 46 proyectos adicionales. Con todo ello, estamos llegando a 31 departamentos, 398 municipios en el país y una inversión histórica en agua potable y saneamiento básico de 7,9 billones de pesos. De igual manera, en este eje tenemos la gestión comunitaria del agua. Tenemos como meta a 2025 fortalecer 1.260 organizaciones comunitarias. Vamos en un avance del 77%. Las estamos fortaleciendo, entregando subsidios comunitarios de agua y también formulando de la mano con las comunidades 44 proyectos de esquemas diferenciales. Estamos llegando a los 31 departamentos y esto es con una inversión de 138.000 millones de pesos en gestión comunitaria del agua. En nuestro tercer eje, soluciones habitacionales, como ustedes ya lo vieron, nosotros tenemos un nuevo enfoque en la política de vivienda, lo cual nos ha permitido cumplir con nuestra meta del Plan Nacional de Desarrollo de reducir del 30,4% al 28,9% el déficit habitacional. Vamos en un cumplimiento del 150%, importantísimo, redujimos ambos déficits
déficit, el cualitativo y el cuantitativo. El déficit cualitativo se redujo en 3,07 puntos porcentuales, con más de 343.000 hogares que salieron de este déficit. Y en el déficit cuantitativo se redujo en 0,48 puntos porcentuales, en donde más de 19.000 hogares lograron salir de este déficit. Asimismo, por cada una de nuestras soluciones habitacionales venimos cumpliendo las metas. En vivienda en la ruralidad, en la meta trazada de 9.500 viviendas nuevas rurales, llevamos un avance del 92%. Ya hemos terminado 7.958 viviendas y tenemos 794 asignadas, con una inversión de 500.000 millones de pesos, inversión única en la ruralidad. De igual manera, con el programa de mejoramiento de vivienda, tenemos 138.000 mejoramientos financiados. De ellos ya se han terminado 49.000 y tenemos 89.000 en gestión. Con esto hemos logrado beneficiar a 343.000 hogares y también logramos reducir el déficit cualitativo. Todo ello con una inversión de 2 billones de pesos. De igual manera, en la meta del subsidio de adquisición de vivienda, tenemos ya una meta de cuatrienio cumplida. Eran 222.121 subsidios asignados y ya llevamos un avance del 112%. De igual manera, seguimos cumpliéndole al país, pagando las coberturas a la tasa de interés. Todo ello con una inversión de 7,23 billones de pesos. Aunado a la gama de soluciones habitacionales, también trabajamos por la titulación y el saneamiento predial. A 2025 tenemos la meta de 290.000 predios titulados. En este momento llevamos un avance del 94%, con lo cual lograremos cumplir la meta. Esto todo con una inversión de 49.000 millones de pesos. Importante resaltar, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, durante el gobierno de Petro, más de 589.000 personas salieron de la pobreza multidimensional y en la ruralidad específicamente más de 295.000 personas salieron de la pobreza. Estamos contribuyendo a cambiar el país y todo ello lo estamos logrando también por nuestro cuarto eje, efectividad organizacional. Desde el ministerio nos venimos fortaleciendo. Resultado de ello, en la medición del índice de desempeño institucional logramos 96,5 puntos, aumentamos 17,06 puntos del 2022 al 2024. Nos estamos consolidando en el cuarto lugar entre los ministerios del país. Pasamos del puesto quinto en 2023 al cuarto en 2024. ¿En qué hemos hecho énfasis? En la transparencia. Estamos comprometidos con la transparencia y ética pública. Firmamos el compromiso institucional. 850 colaboradores nos acompañaron en esta firma. Más de 300 personas participaron en la Semana por la Transparencia y logramos más de 90 puntos en el índice de transparencia activa. La forma más efectiva de cumplir con la transparencia es tener información y datos disponibles. Es por ello que hemos trabajado en contar con visores institucionales. Hacemos seguimiento a la planeación estratégica y también tenemos un visor de la oferta regionalizada, en el cual nos permite ver cómo estamos llegando a cada uno de los rincones del país. De igual manera, trabajamos por el ciudadano. Hemos fortalecido nuestra atención. Ya atendimos a más de 177.000 personas. Hemos dado respuesta a más de 80.000 peticiones, quejas y reclamos y logramos un avance del 94% de efectividad. De igual manera, estamos contribuyendo con la eficiencia del gasto público. Redujimos el consumo de servicios públicos en un 14% y de combustibles en el 18%. En gestión jurídica, trabajamos por reglamentar 88 proyectos normativos, emitimos 1.225 conceptos y alcanzamos un 97% de avance en fallos favorables de tutelas. Con todo ello, seguimos trabajando por fortalecer nuestro ministerio. Bueno, continuamos con nuestro tema presupuestal, que es importantísimo para el sector. Y es que hemos logrado un incremento del 51% en los recursos de inversión. Hoy día, nuestro presupuesto, dentro de los 3 años del periodo de gobierno, va en 14.46 billones de pesos. Eso nos ha permitido incrementar entre 5 y 5 billones de pesos. Ha sido importante esta inversión porque hemos tenido mayores recursos para agua, para vivienda
y se han logrado mejores inversiones en la región. Vamos ahora con el presupuesto de la vigencia 2025. El presupuesto del 25 es de 8.4 billones de pesos, de los cuales 4.3 billones son para funcionamiento y 4.1 billones para inversión. De los 4.3 billones de funcionamiento tenemos 4.2 para Sistema General de Participaciones, que es un rubro importante para fortalecer las inversiones, los subsidios en las regiones en agua potable y saneamiento básico. De los 4.1 billones de pesos que tenemos para inversión, 1.19 están destinados a los programas de agua potable y saneamiento básico. Con eso se apoya financieramente a las regiones en proyectos de infraestructura de servicios públicos de agua, saneamiento, conexiones intradomiciliarias, disposición final de residuos sólidos, etc. De estos recursos, a la fecha, al 30 de noviembre, hemos ejecutado 1.07 billones que corresponden al 90%. En vivienda es una suma de igual manera muy importante. Tenemos 2.82 billones de pesos, de los cuales vamos en compromisos en 2.38, un 85%. Nos queda un mes, pero en ese mes estamos adelantando todos los trámites presupuestales, todos los temas precontractuales para lograr una ejecución que va a oscilar entre el 98 y 99%, lo cual es óptimo para el sector y para mejorar las inversiones en todo el país. Y ahora vamos a dar paso a nuestro jefe de control interno, quien nos informará cómo estamos cumpliendo en esta jornada con la rendición de cuentas 2025. Gracias, doctora María Clara. El ejercicio de rendición de cuentas es más que la audiencia propiamente dicha. Es un ejercicio que conlleva procedimientos, metodologías, actividades, a través de la cual las entidades públicas presentamos los resultados a la ciudadanía, a los grupos de interés, a los entes de control, a otras entidades como tal. Nos permite contar qué hemos hecho, cómo hemos venido cumpliendo nuestras metas y nuestros objetivos definidos en nuestra planeación estratégica. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con su estrategia de rendición de cuentas, la cual ha venido ejecutando, a través de la cual se definieron diferentes espacios de diálogo ciudadano, mesas de trabajo y, por supuesto, de difusión de la información que es de interés para la ciudadanía en cumplimiento de sus metas y objetivos. Un ejercicio que también es evaluado para encontrar oportunidades de mejora y que permita fortalecer la estrategia de rendición de cuentas. Es importante que conozcamos las cifras, porque son recursos públicos de todos y todas las colombianas que nos pertenecen. Ese es el sentido de esta rendición de cuentas. Estamos llegando al final de este programa, así que los dejo con la ministra Elga Rivas Ardila. Ministra, este año ha sido un año de trabajo y de un trabajo con convicción, un trabajo honesto alrededor de, sobre todo, comprender la complejidad del hábitat. ¿Cómo es un sistema, ministra? Pues realmente a veces lo complejo es lo más sencillo. Solamente que nos hemos olvidado a veces de poder entender nuestro cuerpo humano en su integralidad. Y pues lo mismo pasa con el entendimiento de los conglomerados, los sitios en los que habitamos, en donde todo está interconectado con todo. Y en este sentido es bien interesante que a lo largo de este programa ustedes hayan podido ver diferentes proyectos que en todos está presente el ir hacia el entender la realidad de una manera más integral, más colectiva, más del mí a lo nuestro. Ministra, y en ese sentido hay que destacar la valiosa gestión alrededor de la construcción de una política, la de nuestro hábitat biodiverso, que ha logrado agrupar diferentes programas y ajustes de política que son valiosos precisamente para llegar a diferentes territorios donde antes no llegaba el Estado. Y siempre lo digo a la gente que trabaja conmigo, y es: si no hemos llegado a esos territorios, lleguemos con delicadeza, porque se trata de un compartir, un dialogar, una visión muchísimo más horizontal, que es lo que creo que en este gobierno ha sido prioridad. Precisamente esa noción del cuidado, esa noción del llegar, teniendo en cuenta esas realidades y esa diversidad que encontramos en los territorios,
contribuye a una construcción de paz territorial. En últimas, el ejercicio del ministerio ha estado enfocado al reconocimiento ambiental, poblacional, social, cultural, para poder darle lugar a esas transformaciones territoriales que tanto requiere nuestro país. Me gusta que digas paz territorial. Y es que el concepto de la paz territorial también tiene que ver mucho con la capacidad de trabajar, como lo he venido diciendo, colectivamente. Y en eso es importante enfatizar, y yo creo que tú, María Camila, yo, somos personas que amamos el trabajo en lo público, el fortalecimiento de lo público. Y en este sentido quiero darle un reconocimiento muy grande, no solamente a quienes nos ven por haberse tomado el tiempo de saber qué hacemos, sino principalmente también a todos los funcionarios, a todos los servidores públicos de este ministerio, unos que su trabajo no se ve, no salen en cámaras, no salen en televisión, pero que entre todos hemos podido tener una red de trabajo que soporta lo que significa lo público, el entender cada vez más nuestro trabajo con convicción, con gente creativa como tú. Y como lo has venido diciendo y se ha visto en este programa, todo esto tiene que ver con la construcción de una paz territorial. Muchas gracias, ministra, por motivar y por sostener la fuerza de trabajo de este ministerio, por permitirnos llegar al campo, a las mujeres, al campesinado, a los pueblos y a las comunidades que tanto necesitan una mirada integral de la gestión del hábitat. Y gracias a todos los televidentes, a quienes han hecho posible esta rendición de cuentas. Para nosotros es importante poder enseñar lo que hacemos y darle valor a lo que significa la función pública. Hemos llegado al final de la rendición de cuentas 2025 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los invitamos a escanear el código QR que aparece en sus pantallas para diligenciar la encuesta que allá aparece. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda presentaron Rendición de Cuentas 2025 en nuestro hábitat biodiverso. Con dignidad cumplimos, Gobierno de Colombia.